¿qué tú hiciste este fin de semana para cambiar un poquito el ambiente? ¿Qué hiciste? Bueno, trabajé. Ah, Realmente estoy trabajando los sábados, pero fue un buen fin de semana. El viernes estuve en Caguas con la Sociedad Astronómica del Caribe en una actividad en Caguas, en C3 Tech, y básicamente estábamos viendo los planetas. La actividad se estaba haciendo porque el planeta Marte estaba en su acercamiento mayor en los últimos 15 años. Y tuvimos la oportunidad de, además de ver Marte, estuvimos viendo a Venus, a Júpiter, a Saturno y por supuesto a la Luna, además de Marte. Así cool. que estuvo bien interesante, hubo un montón de gente allí metido. Ese es mi otra pasión. Ujú. Además del podcast, pues yo también estoy con la astronomía. Ese es tu otro lado oscuro, ese, para que la gente te Ese, conozca. sí. Eso está cool, eso está Y cool. bueno, este fin de semana también estuvimos entrevistando a una persona que la van a tener con ustedes próximamente, pero aprovechamos y fuimos a un par de actividades en Bayamón, una excelente actividad que había en el Nido. Sí, Era un pool party, ¿verdad? hay una loquera allí, los nenes brincando había unas piscinas ahí, una chorrera con agua, y había una jodienda allí que tú te parabas y un tipo le metía con una bola y tú caías en la piscina y la gente riéndose. La música estuvo bien buena también, estuvo nice. Yo creo que era la inauguración de ellos, la gente del Nido. Sí, de En la la- temporada de traje baños, era de traje baños, una nueva temporada de diseño que ellos tienen, ¿verdad? Que ellos es Pícalo. Además del Nido, que es el negocio que hay allí, ellos también son los dueños de Pícalo, que son los que hacen esto, gorras, camisas, pantalones ahora, ¿verdad? Porque lo que estaban tirando allí eran trajes de baños, tienen como 3 o 4 diseños que estaban saliendo allí. Sí, estuvo bien interesante. Si quieren saber sobre el Nido y sus dueños, Emilio y Vanessa, verifiquen uno de los episodios de nosotros, que está por ahí para que escuchen la fascinante también historia de ellos. Rey, aparte de eso, esta semana Twitter estuvo bien interesante. Nos dieron unos feedback bien bonitos y de verdad que se lo agradecemos mucho a la gente. Por ejemplo, en el episodio de Alex Alvarado, que era el free diver, tuvimos unos posibles auspiciadores para él, así que de verdad que se lo agradecemos un montón. Así que el llamado llegó y de verdad que queremos decirle que nosotros estamos aquí para ayudar a la gente. Así que cualquier persona que lo estemos entrevistando, que surja alguna situación, algo que nosotros pensemos que podemos ayudar, lo vamos a hacer. Así que se lo estamos agradeciendo un montón. Aparte de eso, también gustó mucho el pisco de José Celso Barbosa, de nuestro colaborador, el historiador Daniel Ramos, estuvo muy bueno. Y también nos hablaron cositas bien lindas. Por ejemplo, Linet, que es una escucha de nosotros de siempre, nos escribió un tuit que dice: uno aprende, ríe, llora e investiga escuchando este podcast. Ahora voy a ver el documental que mencionaron de Audrey Mestre. Éxito y sigan haciendo buen contenido. Así que, Linet, gracias por tus palabras, siempre son bonitas escucharlas. Y de verdad que eso es lo que nos llena, que podamos escuchar y saber de ustedes, que les gusta y que lo que estamos haciendo pues está sirviendo para algo. Así que queremos agradecer a todas esas personas que nos escriben y que siempre están pendientes a lo que hacemos. Ramses Casalduc también, ¿verdad, Rey? Nos escribió que le gustó mucho el episodio de Alex Alvarado, el freediver. Así que también, Ramses, gracias por tus palabras. Siempre Jaime nos escribe, también Manuel nos está escribiendo. Así que gracias a todos ustedes por esas palabras que nos ayudan un montón a seguir para adelante. ¿Verdad? Siguiendo con ese tema, hubo también reacciones, como dijiste, de la efeméride de José Celso Barbosa, y Olga en Twitter nos menciona que excelente narrativa de la vida del prócer José Celso Barbosa. Hay anécdotas de su juventud que desconocía. Interesante, gracias. Es que la historia que hizo Daniel y que ilustró Elio Ramos fue una historia diferente y trajo cosas que no se hablan normalmente de Celso Barbosa, así que hacer así diferente gustó mucho. Rey, pues, esta semana tenemos una entrevista también bien interesante. ¿A quién fue que tuvimos la oportunidad de entrevistar? Tuvimos la oportunidad de entrevistar a Juan González. Juan González es un educador. Él da clases de teología
Y además de eso, pues él es presidente de la Sociedad Astronómica del Caribe y le da mucho a esto de la astronomía, ¿verdad? Es una sociedad muy activa en cuanto a actividades, siempre está haciendo actividades en diferentes sitios y siempre hacen de 3 a 4 actividades por mes, incluyendo observaciones por allá en Cabo Rojo, un sitio que es bien oscuro. Y hacen actividades a través de toda la isla, hacen actividades en Caguas, como la que hubo, le comenté, del viernes pasado, y esa misma noche tenían una en Rincón, y algunas veces las hacen en Fajardo, así que cubren muy bien toda la isla, pero lo interesante de la historia que van a escuchar, ¿verdad? Es cómo estas dos cosas se mezclan sin ningún tipo de problema, porque realmente son muy compatibles los temas de la educación, de la teología y de la astronomía. Y también que cuando uno encuentra una pasión y se dedica a algo en específico que le gusta, no pasa demasiado tiempo y ya él es casi experto en esto de la astronomía, siendo presidente de la sociedad y tiene muchísimo conocimiento en cuanto a todo lo que es telescopios, en cuanto a lo que es astrofotografía, tomar fotos con las cámaras, procesar esas imágenes que tienen allí en la Sociedad Astronómica del Caribe, un montón de fotos tremendas, bien bonitas de todos los objetos astronómicos tomados desde Puerto Rico. Y básicamente él en pocos años, no lleva ni una década metido en esto de la astronomía y ya yo lo considero un experto en este tema. Yo siendo un aficionado de la astronomía, reconozco que conozco muy poco, ¿verdad? Y él se conoce todo eso que le dije, pues se conoce, mira hacia allá arriba, hacia el cielo y te empieza a decir cuáles son las estrellas y cuáles son las constelaciones y cuáles son los planetas, así que tiene un conocimiento bien vasto en muy poco tiempo, porque cuando uno trabaja con las pasiones, ¿verdad? Eso ocurre. Así que la historia que le tenemos hoy es muy buena y yo sé que le va a gustar, así que lo dejamos con la entrevista que le hicimos a Juan González, presidente de la Sociedad Astronómica del Caribe y educador, maestro de teología. ¿Cuándo fue la primera vez que tú fuiste al observatorio? ¿Qué edad tú tenías? El observatorio, yo creo que la primera vez que yo fui fue en el año 2002. 2002. 2002. Pero tú estabas grande. Sí, yo estaba grande ya. Sí, yo creo que sí estaba grande. Ya había terminado de estudiar, había venido ya de terminar mis estudios afuera. Y fue con un grupo de estudiantes de octavo grado. ¿De octavo? Sí, porque estaba dando clases, entonces la maestra de salón hogar, pues ella pues siempre le gustaba hacer una gira durante el año y lo hicimos dos años, el 2002 y el 2003. O sea, que lo planificó otra maestra y tú fuiste con el grupo. Y yo fui con el grupo. O sea, fueron las primeras dos veces. Fíjate. Okay. El 2002 y el 2003. Vanessa, ¿y tú? ¿Cuándo fuiste la primera vez? ¿Pasado sábado? No. A mí me dieron también una gira cuando estaba en la universidad, que yo fui al observatorio, cuando estábamos cogiendo electromagnética. Nos llevaron como parte de la clase. Okay. Yo posiblemente fui en el 1980 y yo estaba como en séptimo grado y tenía un campamento de verano de la Universidad de Puerto Rico, Okay. que era de ciencia y matemáticas, y entiendo que fue en esa ocasión que fuimos al observatorio. De hecho, y yo me acuerdo que en esa época no estaba el centro de visitantes que estaba ahora. Tú ibas a donde mismo fuimos este sábado, donde tienen la cafetería, más al frente había un cuartito, un edificio. Sí, la sala de controles. Esa es la sala de controles. Y ahí fuimos a esa sala de controles. Tiene el proyecto SETI allí guardado, todo lo que se hizo en aquellos tiempos. Y de hecho tampoco estaba construido la antena, el domo de Gregoriano y nada de eso. No. O sea, todo eso es moderno. Así que es más reciente. Lo fui hace unos cuantos añitos atrás. Sí, pues tú fuiste el primero que fuiste de nosotros tres. Tú fuiste el primero que fuiste para allá. Pues tú conoces entonces la evolución posiblemente del observatorio y todo eso. Okay. Digo, no que la conozca, pero sí fui en ese momento hace un tiempo atrás, así que me recuerdo de esa ocasión. Y cuando yo empiezo a ir ahora con la Sociedad Astronómica del Caribe, como la actividad que tuvimos el sábado pasado, pues me llamó la atención el centro
de visitantes que tienen ahora, pues está de lo más chévere, ¿verdad? Las exhibiciones que tiene. Ellos hicieron una remodelación antes de María, mucho antes. Yo creo que lo abrieron en febrero, enero mucho antes de María, o no sé si fue en el 2016, creo que fue. Uh-huh. Y entonces el lugar estaba muy bien, pero era muy oscuro, yo lo veía muy oscuro. Tenían muchas cosas tan juntas que a veces tú podías chocar tapaba la luz y cosas. Tapaba la luz. Yo creo que ahora el observatorio tiene menos cosas, o sea, menos exhibiciones, pero como las tiene ubicadas, yo creo que es mucho mejor. Okay. Entra mucho más luz, tiene una mejor colección de meteoritos que antes no tenía. Okay. Tiene otras atracciones interactivas como perseguir los meteoritos moviéndose con una cámara. Arriba tienen un simulador del pulsar. Tiene la máquina de hacer impacto de meteoritos lunares. Todas esas cosas. Más tiene el Meet the Scientist, a conocer al científico. Eso no tenían antes. O sea, que tú podías entrar en diálogo con un científico que trabaja allí y poder hablar con él y todo eso. Pues son cosas que yo digo que atraen, son novedosas. Claro. Y aparte no solamente de ver el plato, porque tú llegas al plato, miras y todo, pero tiene otras atracciones que lo hacen mucho más. Claro, estás diciendo que ir al observatorio de Arecibo hoy en día es una experiencia de varias horas. Sí. Tú puedes estar allí varias horas viendo todo esto y vale la pena. Sí. Vale la pena. Y nada, y Juan, tú eres el presidente de la Sociedad Astronómica del Caribe. Eso dicen. Eso dicen. Todavía sí, no te han sacado. Todavía 2014. Y estamos hablando del observatorio porque hubo una actividad este pasado sábado. Cuéntanos de esa actividad, de qué se trata, qué es lo que ocurre allí. Pues mira, prácticamente el observatorio cada 2 a 3 meses nos llama para que entremos en colaboración con ellos. Hagamos una noche de observación astronómica. Normalmente comienza eso de las 6:30 de la tarde y termina a las 11 de la noche, que es bastante trabajosa en el sentido que agota mucho tanto a los miembros como también a nivel personal. Y en este caso, pues esta observación que se hizo allí pues era culminando lo que se llamaba la semana del asteroide, aunque no íbamos a observar ningún asteroide en específico, aunque nos hubiese gustado observar por lo menos un asteroide, en este caso el asteroide Vesta, sí, que está por ahí cerca, que estaba muy cerca y va a salir bastante temprano, eso de las 9 de la noche, pero también un poquito complicado porque son objetos demasiado pequeños y aunque había mucha bruma y todo eso, pero aunque no hubiese bruma, el hecho de que es un objeto pequeño, poder identificarlo por un telescopio es distinto. ¿Por qué? Porque Vesta es un asteroide que se comporta como un planeta y por tanto el tránsito es mucho más lento. Entonces, para tú compararlo con las demás estrellas o el campo visual que están viendo en el lente, pues también necesitas tener una foto o un mapa donde te diga, ok, pues mira, pues este es. Pero después de analizarlo. Pero verlo como otros asteroides que son mucho más cercanos a la Tierra, y entonces uno nota más el movimiento. De hecho, son asteroides los que llegan un poquito más cerca a la Tierra son asteroides mucho más pequeños y que están a menos distancia de la Luna, pues entonces uno puede ver el movimiento mucho más fácil, entre comillas. Y entonces terminábamos esta semana del Semana del Asteroide a nivel internacional y el observatorio pues nos llamó y pudimos tener una buena noche, que pensábamos que íbamos a tener mala visibilidad porque en Puerto Rico pues lo que es el polvo del Sahara, las nubes que habían azotado toda esta semana, sobre todo yo, para la parte de Cagua donde vivo, la semana estuvo horrible para observar. Y sin embargo, pues cuando llegamos allí, pues el cielo pues cooperó bastante. ¿Y qué se vieron? ¿Qué cosas se vieron? Pues pudimos observar el planeta Júpiter con sus 4 lunas galileanas, de las 4, pero recordando que Júpiter tiene 69 lunas. Comparado con 69 lunas, comparado con nuestro satélite natural, que es solamente una. Estuvimos observando el planeta Saturno, que aquí Reinaldo pues también pudo observar una de sus lunas, en este caso la luna Titán,
Pudo haber observado también otras lunas, a lo mejor no sé si no te diste cuenta, pero normalmente por el telescopio como son los reflectores o de los modelos Mid Cassegrain se logran ver hasta 5 lunas. Pero eso ya, las demás son un poquito más tenues. Pudimos observar el planeta Marte ya bastante tardecito, entrada a la noche, y la luna también la pudimos observar, también entrada a la noche. Ustedes también vieron Venus en los telescopios que había unos telescopios afuera, en la parte de lo que le llaman el Learning, que también es una sección que también dan conferencias. Allí, pues al lado, a las afueras de la entrada, habían 2 telescopios de 2 compañeros, y entonces estuvieron observando Júpiter y Marte. Venus ya prácticamente a las 8, casi a las 9 de la noche, ya está bien bajito en el horizonte, y ellos pues tenían la mejor ubicación para poder observarlo. Entonces los que estaban adentro en el plato, pues entonces podíamos observar los objetos que estaban ya a una altura más cómoda, en el caso de Júpiter y Saturno, que se veían también prácticamente espectaculares. Mire, ¿cómo tú entras a la astronomía? ¿Tú veías de estrellas desde chiquito, cosas así? ¿Cómo fue que tú te entras en las partes de la astronomía? A mí siempre me gustó la ciencia. De hecho, yo empecé estudiando o entré en la universidad, aunque no entré como tal en el programa de ciencia. Cogí 1 o 2 clases, iba a entrar por biología, pero después caí en las humanidades y seguí por las humanidades, pero siempre me ha gustado la ciencia, y caigo en la astronomía también por casualidad, justamente cuando llego después de estudiar fuera, en el 2000, pasaron como unos 8 o 9 años, justamente en el 2010, una compañera de trabajo en el colegio que yo estaba dando clase en Ponce, pues ella me dice, mira, ya que tú te gusta todo eso de la astronomía, pues yo estoy en la Sociedad de Astronomía del Caribe, qué sé yo qué, pues vamos un día para que veas, a ver si te gusta y qué sé yo, y después te decides si quieres comprar un telescopio. Y yo, pues, perfecto. Pero yo desesperado, pues no esperé por ir allá y compré el telescopio, pero entonces el telescopio se atrasó y entonces tuve que ir obligado a la actividad sin telescopio. Y eso fue para el 2010. El 2010 no pudimos entrar a la finca porque estaba inundado, había mucho... ¿Y a la Pitaya? ¿Dónde fue eso? En la Pitaya, porque había llovido en esos días. Y entonces no había acceso, o sea, para los carros no había la posibilidad de ir hasta allá. Y entonces lo que hicimos fue que hicimos una observación al frente. Nada, de ahí me encantó, y hasta que llegó el telescopio, y ahí yo mismo empecé en mi casa bregando con él y a ver cómo funcionaba y todo eso. ¿Cuál fue el primero que tuviste? Pues mira, prácticamente el mismito que tú tienes. El tuyo no sé si es Orión Star Seeker, 150 creo que es, 150 fue la versión primera. Tú tienes la versión la segunda generación, pues fue mi primer telescopio, que de hecho todavía tengo la foto guardada porque lo añoro, ¿no? Fue mi primer telescopio y que con él aprendí. Y de ahí he ido cambiando poco a poco hasta mi segundo telescopio fue un Nexar 6 pulgadas Mid Cassegrain. Y de ahí pues vendiendo, intercambiando, hasta que tengo este equipo que tengo ahora, que a lo mejor en un futuro pues dé un poquito un upgrade, pero me voy a mantener más o menos en estos modelos o en este equipo que tengo ahora, siguiendo esa línea, que son los refractores, los telescopios refractores, que son los que más me gustan. Una de las cosas que estábamos hablando ahorita offline, que más me gustó fue la interacción del sábado en términos de los nenes con los papás. Y los nenes se vuelven locos viendo las estrellas y las cosas. ¿Esto tú has visto que esto es algo nuevo o siempre has visto esta interacción y este gusto de los nenes por la astronomía? Pues mira, yo creo que cada actividad que nosotros vamos, siempre hay momentos donde los niños se asombran o yo siempre le digo el factor wow. El efecto wow, y es cuando un nene se acerca al telescopio y está observando y de repente dice wow, qué brutal, y esto es un sticker o no es un sticker. Están viendo, entonces uno tiene que ponerle la mano al frente del telescopio para tapar, para que entonces él se dé cuenta de que no está viendo un sticker o una imagen o una esto es una foto, una calcomanía o algo, tú sabes. Pero la admiración más grande, muchas veces, como estuvimos hablando
fuera del aire, ¿no? No son los nenes, sino son hasta los mismos papás. Los mismos papás se asombran más que los mismos muchachos. Y eso yo creo que es una satisfacción para nosotros porque al proveerle algo que ellos no conocían o no habían visto o simplemente lo habían visto en libros, y entonces verlo en vivo, aunque no sea una imagen muy grande, pero verlo en vivo, yo creo que eso hace que el trabajo que nosotros hagamos pues nos satisface. Sí, tú le veías las caritas, como que, la vi, cosas así. Y a mí de verdad que me impresionó mucho. Sobre todo cuando ven a Saturno, pues, Saturno con sus anillos, los anillos, todo el mundo, vamos a ver a Saturno, ¿y cuándo? Sí, no, y cuando miran así, que yo estoy mirando, entonces señalan y lo que se ve en el cielo es un puntito. Un puntito, punto brillante. Y miran de nuevo por el telescopio. Pero, y eso es en vivo, eso no es una imagen, no, mira, la luz de Saturno está entrando por ahí a tu ojo. Es en vivo, así que yo lo encontré bien chévere. Y otro que le gusta mucho es la luna. La luna. Sí, porque la luna, a pesar que tú sales afuera y ves la luna, y la ves, pero cuando la ves por un telescopio, que ves los cráteres que hay. Normalmente nos gusta a nosotros ver la luna no tanto cuando luna llena, y no es por el hecho de que salga el hombre lobo, sino es cuando está menguando, está en creciente, cuando mejor se ve, porque vemos la parte donde la luz del sol le da a la luna y entonces esa misma luz se refleja en los cráteres y los cráteres pues, se ve la sombra también en la superficie. Entonces se ve mucho mejor, o se puede apreciar mejor la imagen de los cráteres, de cuán grandes son y todo eso, mucho detalles. A mucha gente le gusta ver la luna llena porque hay algo como mágico o algo bonito, pero a nosotros por lo menos en la astronomía nos gusta ver cuando es menguante o cuando está creciendo. Cuando está creciendo. Ahora mismo estamos en menguante. ¿Dónde tuviste el eclipse, el lunar ese, el solar, el del año pasado? ¿Estabas en Puerto Rico? Sí, estaba en Puerto Rico. ¿Dónde estuvimos lo viste? En Caguas. Lo que vimos en Caguas. Estábamos en el Citritec, en el Centro de Tecnología y del Caribe. Ahí en Caguas. Lo vimos bien poquito, porque primeramente muchas nubes y también y bastante lluvia. Y entonces pudimos apreciarlo en ese momento, mientras las nubes pasaban, algunos parchos salían y así, pero mucha gente también lo observó, porque tuvimos muchos recursos, tuvimos prácticamente 3 telescopios para observarlo, teníamos gafas solares que repartimos a la gente, no dieron abasto para todo, pero la gente que estaba lleno allí. Sí, allí yo calculo que había alrededor de unas 4.000 a 5.000 personas. En Caguas. Sin contar la participación de unas 4.000 personas en el Morro. O sea que también estaba en otros lados. Estábamos en Caguas, estábamos en el Morro, estábamos en el Parque Las Croabas en Fajardo, estábamos en el Colegio Mayagüez, estábamos en Plaza del Caribe en Ponce, y bueno, el grupito que fue para participar allá en Casper, en Wyoming. O sea, que fueron miles las personas que lo vieron. Algunos se disfrutaron. Sí. Rey fue uno. En 4K. En 4K. En 4K. Yo estaba High Fidelity. Yo estaba en 720. Pero él estaba en 4K. No, y que aquí en Puerto Rico se vio parcial. Se vio parcial, en forma parcial, pero donde mejor lo observaron fue en el Morro. Prácticamente el 90% del eclipse estuvo bastante claro. En Plaza del Caribe, en Ponce, lo vieron prácticamente completo desde que empezó hasta que salió, hasta que terminó. En Mayagüez también lo observaron muy bien, y en Las Croabas. Nosotros fue que en Caguas se chismó el ambiente. Sí, en Wyoming se vio muy bien también. 4K. Sí. 4K, ya está. 4K yo lo vi en 720, ya tú sabes cómo es esto. Sí, pero bueno, ya nos tocará algún día. Sí. De hecho, yo no el hecho de que no haya ido a Wyoming, a Casper, Wyoming, no me frustra, porque ya yo tuve una experiencia de un eclipse solar total. ¿Cuándo fue eso? Fue en el año 99 en Francia. En Francia. Yo no estaba nada con la astronomía, ni sabía lo que era astronomía. Estaba 15 días en Francia cogiendo unos cursos, y donde estábamos era una especie de campo y todo el mundo le solé, y yo pues
¿Será que van a traer al circo de tú Soler? ni sabías que No iba a haber un eclipse. Estaban hablando de Soler, le dan las gafas que me las pusiera, porque si no me iba a quedar ciego. Entonces, uno de los que estaba acompañando a nosotros, pues nos dijo, no, que tiene que ponerte las gafas para poderlo apreciar. Y a los pocos minutos, cuando salimos, todo eso se oscureció. Los pajaritos se fueron a dormir. Y a los 7 minutos los pajaritos volvieron a despertarse. Brutal. Y otra cosa fue que me sorprendió fue que vimos el Concorde, el avión del Concorde, porque hubo gente que pagó alrededor de $7,000 a $10,000 para poder viajar durante el eclipse. Porque a más altura, entonces tienen más tiempo para aprovechar la duración del eclipse. Y hubo gente que pagó para poder apreciarlo mucho más, por más tiempo. ¿Cuánto duró ese, te acuerdas, el de Francia? No me acuerdo cuánto duró. Te puedo verificar después, pues eso está en data, pero fue en agosto. En agosto también. Okay. La temperatura no bajó, no sentiste cambio de temperatura. Sí, bajó. Se bajó la temperatura. Okay. Y es una, no sé si la posición geográfica de Francia comparado con Casper era diferente. El caso de ustedes era un poquito más seco, el clima un poco más seco. Donde yo estaba era una especie de más boscoso. Era todo plano, pero había mucha más vegetación. Y más tropical. Entonces a lo mejor eso, la temperatura sea a lo mejor menos notable y todo eso. Claro. Pero sí notabas que la temperatura fresca y a la misma vez la oscuridad era rara. O sea, no era una noche que tú decías, ok, estamos oscuros, estamos de noche. No, es algo raro que tiene que estar ahí para tú poder ver. Sí, para tú sentirlo, claro. El próximo es en Chile, ¿verdad? Chile 2010. Hay uno en Chile, entre Chile y Argentina, y también para el 2021, 2024, creo que hay uno en Estados Unidos también. Sí. Que cruza desde el norte de México y llega hasta Canadá. Pero no va a ser como este último del 2020, del 21 de agosto del 2017, que llaman el eclipse de América, ¿no? Porque ese prácticamente cruzó del agua al lado. De costa a costa. Lo cruza de abajo hacia arriba y solamente entra por la parte de Texas. De hecho, pasa por Dallas y sale por Canadá, que es una porción solamente. ¿Y cuándo es ese? Yo no sé si es para el 2021 o 2024. Ya mismo. Pero sí va a pasar. Okay. Y el de América del Sur, pues el único problema que es de América del Sur, creo que es en verano, pero el problema de allá de verano es que para nuestro verano ellos es invierno. Es invierno, eso es correcto. Y entonces es posible que para ellos las condiciones del tiempo, nieve, pues, no sean las apropiadas para eso. Ojalá que se le dé. Pero, claro. Pero es una posibilidad de que... Mira, Juan, yo te iba a preguntar. Tú eres maestro de música, de arte, religión, estudios sociales y computadora. ¿Dónde consiguieron esa información? Tú tocas guitarra y fuiste miembro del coro de la universidad, ¿cierto o falso? Sí. Ok. De todas estas cosas, la música, el arte, la religión, los estudios sociales, la computadora, yo sé que tú eres maestro. ¿Qué es lo que más a ti te apasiona de todas esas cosas? ¿De todo? Ajá. Todo. Sí, todo. Tú eres un apasionado de esas cosas. La experiencia de haber estudiado fuera del país, yo creo que me hizo más sensible a todas estas disciplinas o áreas. Okay. Por eso te digo que iba a empezar a estudiar ciencia y terminé por las humanidades. Y entonces donde yo estudio, que es la Universidad de la Pontificia Universidad de Salamanca, en España, prácticamente a Salamanca le llaman la Roma chica. Cualquier lugar hay una iglesia y hay un museo. Y entonces, estando estudiando allí, pues yo creo que eso me abría la oportunidad para prácticamente conocer, primero cultural, porque veía estudiantes de todo el mundo. O sea, puedes venir chino, puedes venir coreano, puedes ver americanos, alemanes, de toda clase, africanos. Yo tuve compañeros africanos en clase. ¿Qué estudiaste allá? Teología, filosofía y teología. Teología y filosofía. Sí. Aunque eso tu bachillerato es en eso. Filosofía y teología. O sea, que viste esa diversidad de culturas. De culturas y todo. Entonces que te abrió la mente. Y como de hecho, o sea, es una ciudad muy, muy, muy cultural en todos los sentidos de la palabra, musical.
muchos de los conciertos eran gratuitos, entonces lo que hacíamos era que averiguábamos dónde había un concierto, y sobre todo de música clásica, y nos íbamos para allá. Y obras que a lo mejor aquí tú pagas un buen dinero en alguna sala de conciertos aquí en Puerto Rico, pagas $50 o $60, sin embargo allá eran gratuitas, porque había un consorcio con la municipalidad, que lo que hacía era que ellos eran los que pagaban a esas bandas o esos integrantes de esas orquestas, para que dieran esas exhibiciones en la universidad. Y a obras de arte, las mismas iglesias, cada una iglesia es una obra de arte porque cuenta una historia distinta. La misma historia, la misma donde yo estudiaba, yo se lo cuento a los estudiantes, allí vivió Colón durante 2 o 3 semanas, cuando Colón visitó Salamanca para preguntarle a la reina Isabel si le daba permiso para ir a América, y hubo ese problema que al principio no le dio, y justamente cerca de donde estaba uno de los salones de clase había una pared de cristal, y había arriba un letrero que decía: aquí estuvo Cristóbal Colón de tal, cuando le pidió permiso a la reina Isabel y a los reyes de España para hacer la petición para viajar a América. Pues todas esas cosas yo creo que las fui atesorando, y eso me hizo más sensible a seguir, cuando llego a Puerto Rico, para seguir el bachillerato de historia, y entro también al coro de la Universidad Católica de Puerto Rico, y ahí estuve por 4 años también, que ha sido de las mejores experiencias, ¿no? Porque me gusta la música, sobre todo la música coral y música clásica, y ya había aprendido ya a tocar guitarra, antes de irme para estudiar fuera, pues ya había aprendido a tocar guitarra, autodidacta, aunque sea rasgando. ¿Y todavía la toca? Y todavía la toco. Y no estás en ningún coro ahora mismo, ¿no? Ahora mismo no estoy en ningún coro. O sea, no estoy en coro porque es que de verdad no da el tiempo. No me da tiempo. Sí, pero me imagino que en Navidad te llaman para las parrandas. Me llaman ¿verdad que sí? para parrandas, y de vez en cuando animamos un poquito la noche. Por eso, un parisito lo llaman a él, si tú fuiste pero parte ahora del mismo coro. No te llevas la guitarra pitada ya. No, es buena. No, ya hay otras personas que se llevan la guitarra. Literalmente, hay un grupito que siempre va y siempre lleva la guitarra y anima y todo eso, que también están viendo los meteoritos, los meteoros que pasan y eso. Pues traen la guitarra y cantan por ahí en una esquinita, que sé yo qué. ¿Y desde cuándo das clases? Yo estoy dando clases desde 2001. 2001. Estuve desde 2001 hasta el 2015 en el Colegio San Conrado en Ponce. Allí fui maestro, comencé como maestro de música y maestro de arte. Ese es mi primer año. Y entonces ya el segundo año, 2002, ya pues me contratan como maestro de religión de 4º a 8º. Y ahí estuve hasta el 2010. Pues la reestructuración, pues necesitaban también un maestro de computadora, y como también pues le someto un poquito a la tecnología, pues mira, necesitamos un maestro de computadora, y pues nada, yo vengo con computadora, pero me dejan en una clase de la historia para no se me olviden las cosas. Claro. Y entonces quedo como maestro de computadora hasta el 2015. Y entonces el 2015 pues me caso y tengo que trasladarme a la ciudad de Caguas. Me trajeron para acá. Te raptaron para Caguas. Okay. Y entonces, nada, ya tenía trabajo en Caguas. En 2015 ya había firmado contrato en el Colegio San José de Caguas. Y ahí estuve trabajando del 2015 hasta el 2017. En el 2017 pues recibo la noticia de que lo van a cerrar en el 2018. Y como hay reestructuración de maestros, pues entonces los maestros nuevos que habíamos entrado, algunos, pues tuvieron que no habían clases para ellos. Empiezo a llevar el resumen, y justamente al mes pues me llaman del Colegio San Ignacio de Loyola, aquí cerquita, en San Juan, y ya llevo un año dando clases ahí. ¿Qué clase ahí estoy dando Sagrada Escritura en 10º grado. ¿Cuál es la clase que más te ha gustado dar de todas esas disciplinas que me has dicho? De todas, Sagrada Escritura y Historia de la Iglesia antigua. ¿Eso es lo que te Sí, eso es lo más que te gusta? Sí. La historia de la iglesia y Sagrada Escritura, aunque las dos van bastante unidas, porque la Sagrada Escritura y los primeros años de la iglesia, claro, estamos hablando Antiguo Testamento, y luego cuando llega el Nuevo Testamento prácticamente
esos primeros años es el nacimiento de la iglesia, como tal, de los primeros cristianos. Y de ahí en adelante, esos primeros años de los primeros 4 o 5 siglos, son fascinantes porque son no solamente la parte oscura de la iglesia, sino también la parte que también padeció. O sea, vemos las partes buenas, pero también vemos la parte que la misma iglesia también sufrió como tal, o sea, las dos vertientes. Pues es interesante porque son todos los testimonios y de las personas que vivieron en esa época. Pues a mí siempre lo que es la historia antigua, tanto la historia, tanto religiosa, como la historia antigua civil, siempre me han llamado también la atención. Okay. ¿Y te pasas viendo documentales y cosas? A mí me encantan. Cada rato. Sí. Yo también soy un freak de la historia. A mí me encanta la historia. Sí, okay. lo que es aprender, una vez que uno aprende, eso nadie se lo quita. Yendo por esa línea, ¿cuál es tu personaje histórico favorito? ¿Con cuál te identificas más? San Pablo. San Pablo. ¿Por qué? San Pablo. San Pablo, la figura... Primero que San Pablo no conoció a Jesús directamente. O sea, no es un aunque se llame apóstol, pero no fue un apóstol de los seguidores, de los que conoció a Jesús. Él lo que tuvo fue una experiencia, lo que llamamos en teología una epifanía, ¿no? Una manifestación de Dios, en lo que él tiene esa experiencia, se cae de un caballo, queda ciego, escucha una voz que le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dice: ¿y quién tú eres? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Entra a la ciudad de Damasco, que allí te van a decir lo que tienes que hacer. Y a los 3 días, pues, recobra la vista por Ananías, un sacerdote que era recientemente convertido al cristianismo. Y a través de esa experiencia de San Pablo, prácticamente estamos hablando del año 40, año 60, San Pablo es la figura principal de todo el cristianismo, mucho más prominente que el mismo San Pedro, que lo consideramos el primer papa. Y entonces, hasta el año 63 o 65, que es cuando muere, lo decapitan, la influencia de San Pablo en los primeros cristianos fue prácticamente fundamental. Controversial para algunos temas que no vamos a mencionar aquí, pero para lo que es la vértebra de la iglesia en esos primeros siglos, San Pablo ha sido una persona que cambió la historia completamente la línea de la historia, primeramente porque él tenía unas ventajas que no tenían los demás apóstoles. Los apóstoles eran judíos, pero ninguno de ellos tenía nacionalidad romana. En el caso de San Pablo, era judío con nacionalidad romana. Había nacido en una ciudad que era del imperio. Entonces, lógicamente, al ser ciudadano romano, pues tenía prácticamente vía libre para viajar y llegar a otros lugares que los demás apóstoles no tenían, los demás cristianos. O sea, que a lo mejor... que evangelizar se le hizo mucho más difícil, aunque siempre con ese ímpetu y lo que es lo fundamental del cristianismo de la época, en ese momento, que tuvo muchas dificultades y pues lógicamente pues predicando pues lo metieron preso durante 3 veces y a lo último pues lo condenan a muerte, lo decapitan. Okay. So, para ti ese personaje... Sí, San Pablo sin San Pablo en el cristianismo, a pesar de que no conoció a Jesús, sí conoció a los apóstoles, pero la iglesia no hubiese sido lo que es hoy. Cambiando el tema drásticamente, ¿cuáles aplicaciones son las más que tú usas en tu celular? Las más que yo uso, pues mira, aquí tengo una que se llama Stellarium Mobile. ¿Y de qué es eso? Eso es un planiferio virtual. Háblame en español, porque ustedes son geeks de la astronomía, pero yo no. Stellarium es un planiferio que tú puedes ver en la posición de las estrellas, los planetas, las nebulosas, las galaxias, tal y cual como están en la noche. Lógicamente tienes que poner, en el caso del celular, tienes que poner el GPS para que entonces él registre la hora y todo eso. Y entonces puedes ubicar todos esos objetos, nebulosas, galaxias, estrellas dobles, estrellas normales, simples. ¿Qué es una nebulosa? ¿Qué es una nebulosa? La nebulosa hay que distinguirlas en dos clases. Las nebulosas que son las que se forman estrellas, son polvo. Por ejemplo, la nebulosa trífida, la nebulosa laguna. Muchas de ellas son nacimientos de las mismas estrellas, son polvo que va generando diferentes estrellas. Pero esas son las más comunes, las que más que vemos por ahí.
Pero están también las nebulosas planetarias, que son el residuo de lo que era una estrella que ya murió. En este caso, en nuestro Sol, que es nuestra estrella, se va a convertir en una nebulosa planetaria. Ya va a agotar todo su material, todo su combustible, y al final de todo lo que hace es como una especie de puff. Sí, literalmente puff. Y entonces ese material y esos gases van a quedar en el espacio donde está ubicada, y entonces van a estar iluminados por lo último que le queda, que sería una estrella enana blanca, lo llamamos. Y entonces eso lo llamamos nebulosas planetarias. Pero en este caso de formación de estrellas son las nebulosas, que es la que vemos a veces con muchos colores y con muchas formas. Por ejemplo, la más famosa es la nebulosa de Orión, que comienza saliendo en septiembre y la podemos ver en Navidades. Y es bien fácil de ubicar porque en la nebulosa de Orión está muy cerca de lo que llamamos los tres Reyes Magos. Las estrellas que se forman esa línea, esas tres estrellas, los Reyes Magos. Pues eso es lo que llamamos una nebulosa. Y la gran mayoría de las nebulosas que no son planetarias son lugares de formación de estrellas. Porque en el universo todo se recicla. Okay. Nada se pierde. Nada se destruye, todo se recicla. Todo se recicla. Okay. ¿Y qué más tienes de aplicación ahí, de esas locas? De esas... Tengo otra, esta es para Android, se llama Mobile Observatory. Esta es fenomenal. ¿Qué haces esto con eso? Lo siento por los que tienen iPhone. ¿Okay? No existe para iPhone. Esto es Android, ¿ves? Esta tiene tanto vista del cielo, tiene para sistemas solares. Una sola aplicación tiene todo eso. La otra solamente era para ver el cielo nada más. Esta tiene para ver el cielo, tiene los mejores objetos del día, tiene imágenes del sol actualmente. Mira cómo mira. Tiene no la luna. Estás pagando. Puedes añadir los objetos favoritos de esa noche. Tiene los eclipses para futuros. En este caso aquí yo estoy dándole ahora. Y te dice los eclipses futuros. Y te dice si son posiblemente visibles para Puerto Rico y si no son visibles. Okay. En este caso tú puedes ver un eclipse en el 2021, dice eclipse lunar parcial para el 2021, tal, pero a lo mejor te diga, no es visible para su localización. Okay. Y todo, otra vez frío. Sí, y entonces tiene lo mejor de esta noche, tiene la posición de las lunas de Júpiter, la posición de las lunas de Saturno, tiene una base de datos para cometas en general, tiene enlaces con otras organizaciones como NASA, APOD, que es Astronomy Picture of the Day, la imagen astronómica del día, Space Weather, y tiene la ubicación actual por GPS, las coordenadas, que en este caso para nosotros es fundamental lo que tenemos telescopios electrónicos, porque esos telescopios electrónicos hay que ponerle las coordenadas del lugar donde tú vayas a observar, para que entonces el telescopio reconozca dónde están los objetos. Esas son de las que yo más uso. Además, soy un amante a los cometas y retratar cometas. Hay una que se llama Comet Monitor, que también es muy buena. Okay. Y hay otras también, Night Sky Tours, que tienen un montón de cosas para observar el sistema solar, estrellas, objetos espacio profundo. Pues entonces tú eres un apasionado de la astronomía también, aparte de lector y todo eso. Porque definitivamente. Que obliga a la pregunta. El que nos escucha quizás puede tener la pregunta, pero teología y astronomía como que no se contradicen una con la otra. Y yo sé que no, pero habla de ese tema, ¿verdad? De por qué la teología y la religión van muy bien con la astronomía. Y más ahora, en la experiencia que voy a tener, porque ahora en este año, agosto, comienzo dando una clase de astronomía en el colegio, donde en el currículum no había. Qué bueno. Y entonces hay mucha expectativa, ¿no? En el sentido de que como un maestro de religión va a dar astronomía, a dar ciencia, cosas que dentro de la realidad que nos rodea, pues muchas veces la gente piensa que son cosas que van en contra, ¿no? Sí. Universos paralelos que como que no tienen que ver. Y yo creo, desde mi punto de vista, por lo menos de mi punto de vista y hombre de fe, las dos vertientes o las dos disciplinas tienen más en común que algo que los separa. Y es que en ciencia se observa y en religión se observa. En ciencia se observa con unos datos y todo,
pero en religión también se observa de acuerdo a una experiencia. Y de acuerdo a esa experiencia uno puede llegar a unas conclusiones. En ciencia, una experiencia pero es más empírica. Pero yo, por lo menos, cuando hablo a mis estudiantes, yo digo, sí, está el Big Bang, pero Dios no tiene ningún problema en prender el switch del Big Bang y dejarlo que corra. En Dios no hay tiempo, no hay espacio. Nosotros somos los que somos desesperados y queremos que las cosas avancen. En Dios no hay tiempo, así que no hay por qué ser rivales. La ciencia y la teología no tiene que ser rival, sino que el mundo y todo esta cosmología, desde el punto de vista de fe, es el creador de todo y que para nosotros a lo mejor la ciencia sea un poquito complicada en aplicarla a la teología, pero en el caso de nosotros como hombres de fe no vemos obstáculos para nada. Simplemente es algo que nos ayuda a entender también nuestra disciplina. Okay. ¿Y este prontuario de astronomía tú lo estás haciendo? ¿Estás creando esa clase? Sí, ya está hecho, ya está creado, ya hay un currículo y hay un prontuario. Y en cuanto a eso te ayudó, ¿verdad? Porque quizás la gente no sabe que el Vaticano tiene un observatorio, de astronomía. Y basado ellos también ayudaron con esto del currículo, ¿esto fuiste tú por acá? No, eso fue idea de la principal del colegio, cuando se enteró de que yo era presidente de la Asociación de Astronomía del Caribe. Y yo dije, hay que ¿usted cree que si el año que viene formamos algo? Y yo, ¿cómo que? Yo, bueno, astronomía, no tenemos toda astronomía, ¿qué usted cree? Y yo, bueno, vamos a darle forma. Yo, pues, cuando llegue mayo, pues entonces hablamos, porque entonces en mayo hacemos lo que se llama la revisión de currículo y de prontuario. Y nada, y entonces en marzo es cuando se proponen las nuevas clases, las nuevas electivas, porque es una clase electiva. Y entonces ella pues me dice que si quiero ser partícipe de eso, y yo pues bueno, vamos a meterle mano, vamos así. Y ahora en mayo pues se crea, estuvimos trabajando prácticamente 2 semanas y media o 3 semanas en ese prontuario. Busqué diferentes tipos de informaciones y diferentes temas, cuestión de que vaya a la par con otros currículos y que no sea tampoco algo exhaustivo, sino que sea algo que el estudiante vea y se deje llevar y entonces tenga la capacidad también de aplicarlo a otras materias y que a lo mejor en un futuro pues le dé una posibilidad para poder estudiar algo parecido, porque en Puerto Rico no hay un bachillerato de astronomía como tal, hay clases. Ahora en el Colegio de Mayagüez es cuando se está haciendo un esfuerzo de hacer una especie de asociado en astronomía. Pero el Colegio de Mayagüez, pero en lo que es la Universidad de Puerto Rico, lo que es la astronomía es una sola clase que va integrada al programa de física. Debe ser de física. Y es contradictorio de que aquí ahora haya mucho auge en la astronomía y las universidades pues no desarrollen un programa de astronomía cuando ahora se está observando más. Y tú eres autodidacta, Juan, porque tú sabes un montón de astronomía. Eso es, o tú has cogido algún grado conducente a física, nada. Lo tuyo es porque me gusta. ¿Te gusta? Me gusta, y además pues también pertenezco al programa de Solar System Ambassador, que es de la NASA, de JPL, en California. Es un programa voluntario donde recluta a personas civiles o puede ser también científicos, en este caso, para divulgar lo que es la astronomía y la ciencia aeroespacial y todo lo nuevo que se está dando. Todas las semanas se están dando lo que se llama los webinars o telecom. Los miembros pues tienen la oportunidad de conectarse directamente a esas charlas, a esos telecomunicaciones o conferencias a nivel por teléfono o webinar, y cogerlas directamente por los mismos científicos que trabajan prácticamente directamente con la NASA, o que la NASA llama para que ellos den esos seminarios. O sea, toda la semana. Uno llama, da el código y entonces se conecta. Le da la oportunidad de que uno baje un PowerPoint a la computadora, que normalmente está disponible ese mismo día, y entonces uno lo va escuchando y puede también hacerle preguntas al final al científico para que aclarar dudas y todo eso.
O sea, que tú estás al día, estás constantemente... Sí, pues eso no, nos piden, por lo menos a los ambassadors, nos piden por lo menos que participemos en 4 charlas al año, mínimo, y desarrollamos también unas cuantas actividades al año para el público. Pero durante 2 semanas se están dando esas charlas y no necesariamente tiene que estar en todas porque por el factor tiempo uno no puede, y además factor tiempo y factor hora, o sea, no es el mismo horario en Estados Unidos que acá y a veces se nos pasa, pero está la posibilidad y tenemos esa oportunidad de coger participar de esas charlas y esas conferencias con los mismos científicos. Y me llama mucho la atención porque ahorita nos dijiste que fue en 2010 que tú empezaste con esto, o sea que son 8 años. Hace 8 o sea que todo ese conocimiento que estamos escuchando es una cuestión de 8 años. Sí, poquito a poquito. Y es bueno también saber, ¿verdad? Que la gente que está en la Sociedad Astronómica del Caribe no es que sean astrónomos ni científicos de la NASA. Son gente de todo tipo de profesión. Tenemos gente que trabaja, son ingenieros, yo soy maestro, otros son doctores, mesa médicos, otros trabajan en carpintería, o sea, nuestros trabajos son totalmente distintos a lo que es astronomía. Esto es porque nos gusta y porque nos apasiona este tema y queremos comunicarlo a la gente. Pues háblanos de actividades que tenga el SAC ahora en próximamente. Pues ¿Qué tienen en calendario? Pues tenemos en calendario ahora este sábado. Vamos a estar en una observación pública en el sector La Pitaya en Cabo Rojo. Ese es nuestro lugar de observación mensual. Normalmente comenzamos a eso de las 7 de la noche y terminamos a eso de las 12 de la noche. Ahí el público va, es totalmente gratuito, o sea, nosotros no cobramos para nada ni la entrada, es una finca privada, simplemente que nos las prestan para que nosotros podamos observar allí, y el público pues puede disfrutar verdaderamente de un lugar oscuro en Puerto Rico, porque en Puerto Rico conocemos que hay mucha contaminación lumínica. Contaminación lumínica que la pudimos ver inclusive después de María, porque pensábamos que después de María todo iba a estar bien oscuro, pero no, porque con las plantas eléctricas, con todo eso la gente tenía luz, pero en Cabo Rojo es una de las zonas más oscuras de Puerto Rico, y allí lo que hemos tenido la experiencia, Reinaldo creo que pasó una vez allí allá, y es un lugar sumamente oscuro. Ahora en verano se está viendo la Vía Láctea, el centro de la Vía Láctea, el brazo, uno de los brazos, pero mirándose el centro. Y es una experiencia porque la gente cree que es una nube, pero uno le dice, no, eso no es una nube. Bueno, sí es una nube de estrellas. Hay millones y millones y millones y millones de estrellas, y cuando uno se lo dice, wow, de verdad. Y es el brazo de la Vía Láctea que va trasladándose durante toda la noche hasta... ahora mismo hasta la madrugada, y uno cuando apunta el telescopio pues ve cosas que a simple vista no se ve. Y además lo que llamamos una noche estrellada, meteoros esporádicos, algunos pequeñitos, otros que nos sacan el factor wow. Sí, que cada vez que vas para Pitaya es una experiencia. Es una experiencia distinta, y la gente que va y tiene una noche clara y despejada, ellos salen de allí con ganas de volver. Y todos los meses tienen esta actividad en la Pitaya. Es para los escuchas que quieran ir para allá, se pueden comunicar con la SAC, ¿verdad? La SAC, o siempre pendiente a la página de Facebook, que normalmente ponemos en calendario. Siempre la ponemos una semana más o menos antes, cuestión de miramos siempre el clima. Cómo va a estar el clima, porque a lo mejor mucha gente a veces viene de lejos, de San Juan, y entonces un viaje de San Juan a Cabo Rojo es un poquito complicadito, pero es una vez al mes. Y entonces yo tengo esa experiencia de disfrutar esa noche estrellada que le llaman. Qué bueno. ¿Alguna otra actividad que quieras promocionar en la SAC? Las actividades mensuales que hagamos, porque las demás actividades muchas veces son de escuelas que nos llaman,
algunas charlas que nos piden algunos grupos y todo eso, ya es algo más privado. Pero las actividades principales que hagamos, que hacemos, siempre son tanto la de la pitaya como la del observatorio, que ahora pues hay planes de por lo menos cada 2 meses estar allí en un observatorio. Sí, que ya lo pero saben. la pitaya es mensual, a menos que las condiciones del tiempo pues nos limiten, no permitan. Claro. Una pregunta. Coge una carta y yo tengo una pregunta. Vamos a ver, contéstamela. Vamos a ver qué dice ahí. Rompiendo el hielo, ¿alguna vez te han dicho que tú pareces a alguien famoso? Pues de verdad no. ¿De verdad que no? No te han dicho que te pareces a nadie. No me han dicho, pero sí muchos de los estudiantes, o bueno, estudiantes no, de las personas que se acercan a nosotros, pues nos hacen sentirnos famosos, ¿no? Cuando se toman una foto porque creen que nosotros trabajamos en la NASA, o porque el telescopio tiene un sticker de la NASA y eso lo hace como que, wow, me voy a parar aquí, que sé yo qué, y tal. Y párate al lado, la mamá le dice, el papá, párate al lado de él para tomarte una foto, para que, aunque no parezca alguien famoso. Exacto, pues, para los nenes lo es. Pero para los nenes, pues, lógicamente, pues, te hace sentir un poquito... Sí, pompeado, tú sabes. Pues mira, pues, eres famoso por un montón de nenes, sí. Olvídate. Lo que sí es que algunas veces en entrevistas que me han hecho tanto en televisión o algo así, sí he notado de que uno llega a un sitio y el mismo día y te miran como, yo digo, ok, esa persona creo que me vio en día a día o me vio en tal sitio. Hace 2 años, cuando estuve hablando sobre el eclipse en Caguas, yo ni me iba a imaginar, yo estoy dando clases, yo digo, voy a salir un momentito, voy para tal sitio porque me van a hacer una entrevista y regreso. Como a la 1 de la tarde, llega un montón de estudiantes míos. Mister, lo vimos. Yo, pero no me viste. Yo, sí, lo vimos en televisión y ellos me vieron en una entrevista que hicieron, que fue ese mismo día. Ellos estaban en Guayama, en una competencia de feria científica, y en el momento que hubo un break, se fueron a una panadería a comprar, y tenían, eso fue con el programa de Albanidia Díaz y... por la entre nosotras. Entre nosotras. En el 4. Ajá. En el 4. Y ellos llegaron, porque de allá en la panadería decían, es el maestro. Entonces, sube la clase a mí, espérate, ¿cómo ustedes vieron eso? Estaban compitiendo, ¿no? Que salimos un momentito, entonces... me vieron a mí y nada. Okay. Pues mira, qué bueno. Así que... Pues fui famoso. Fuiste famoso y eres famoso. Mira, qué bueno. Se ha salido en televisión, sí, eres famoso. Pues claro, mucho más que nosotros. Nosotros somos 2 profesionales ignorantes, como dijo. Sí. Mira, pues, Juan, te agradecemos mucho el tiempo que nos has dedicado, ¿verdad? Que hayas venido de Caguas a San Juan. Sí, ¿no? Muchas gracias por la invitación y nada, estamos aquí para servirle y cualquier cosita que necesiten. La sociedad pues siempre va a estar ahí apoyando. La sociedad siempre va a apoyar todo lo que tenga que ver con educar. Yo creo que también estos medios de la radio, de social media y todo eso son bien útiles para poder llevar lo que es estos temas, que yo creo que los jóvenes necesitan más y que se ocupen en distraerse de aquellas cosas que no verdaderamente no construyen. Eso es así. Qué bueno, así que te agradecemos un montón que hayas estado aquí. Vale. Y viene más entrevistas por ahí para abajo porque a nosotros nos encanta la astronomía y un montón de gente, así que... ¿Alguna colaboración? Colaboración también, claro que sí. Y no, en el futuro, en un de estos podcasts que hay en la página, estamos por renovar la página web. Así que ya tenemos un experto en eso, ¿no? Y en Periscope y todas esas cositas, pues puede haber Denudando memoria, así colaborador, la paja abajo bien chiquito. Un sector ahí que pueda haber para entrevistas o temas de astronomía y como hay una experiencia, pues ahí ya tenemos el recurso. Claro que Reinaldo. Claro que sí. A lo mejor te hace famoso.
Sí. Esperamos hacernos famosos con esto.